Su mano se extendió primero. La de él permaneció inmóvil. Fue un pulso breve, de menos de 2 segundos, pero el silencio que siguió tenía la longitud de una sala entera. Olivia Johnson, con un blazer oscuro impecable y la carpeta con las cifras $2.000 millones bajo gestión cerrada contra su costado, dejó la palma en el aire. A su alrededor, la mesa de cristal reflejaba rostros que buscaban dónde mirar. Leonard Harrison inclinó la barbilla, sonrió con suficiencia y dijo, en un tono que pretendía ser casual: «No estrecho la mano al personal». El efecto fue instantáneo. No fue un insulto ruidoso, fue una señal. Una línea trazada con la suavidad de un gesto que separaba quién pertenecía del que no pertenecía. Marcus Phillips, responsable de diversidad dentro de Terranova, tragó saliva. James Stewart, sentado 3 asientos más allá, fingió anotar algo en su cuaderno. Patricia Winters, la directora financiera, trató de recomponer una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Olivia retiró la mano sin prisa. No hubo teatralidad en su retirada, solo una medición fría. Ese rechazo era más que un desplante personal, era un síntoma. La cámara interna de la sala, el sistema de grabación de reuniones que Terranova había instalado tras su salida a bolsa, captó el gesto. El sistema tenía timestamps, nombre de la reunión y una nota de agenda que ahora parecía un preámbulo inocente. Presentación y revisión de R&D. Era una prueba institucional. No era una historia, era un archivo. Olivia observó a Leonard como quien recita un diagnóstico. Su fondo, Johnson Capital Partners, tenía 2.000 millones en activos y un historial de inversiones que no se vendían solo por promesas de crecimiento. Compraban gobernanza, compraban cultura, porque, en una empresa tecnológica, la cultura es un activo cuantificable. Había venido por la posible inversión en Terranova, por la plataforma de IA que prometía revolucionar logística. Había venido porque, en los últimos 3 años, su firma había apoyado 10 startups con diversidad en su cúpula. Había venido, también, por las señales que no venían en los pitch decks. Lo que acaba de pasar, pensó Olivia, mientras guardaba la carpeta con pulso firme, es algo que no se arregla con un comunicado de prensa. Si te interesa ver cómo el poder económico puede reconfigurar empresas, suscríbete para no perderte las próximas historias. Entrar en Terranova fue para Olivia como volver a una ciudad extranjera donde las señales de cortesía esconden mapas no escritos. La recepción, minimalista, saludó con pantallas limpias que proyectaban logotipos y cifras. La asistente que la acompañó, joven, se mostró servicial pero incómoda cuando tuvo que explicar el protocolo de la sala de juntas, pequeñas frases que, en su conjunto, delimitaban quién tenía acceso al círculo interno. El asiento que le ofrecieron fue correcto, pero a la distancia justa. En el pasillo, un empleado mayor creyó hacer un gesto amistoso. Su comentario sobre la frescura de las ideas nuevas se perdió en la entonación que no la incluía. Olivia tenía una historia que la formó para ese momento. No nació con los 2.000 millones. Empezó con una pequeña empresa de análisis que convirtió en un fondo de nicho especializada en tecnologías con equipos fundadores diversos. Ganó reputación por no solo invertir, sino por revisar estructuras internas. Aprendió a ver señales que otros desapercibían. Una política de promociones que carecía de métricas transparentes, KPIs que privilegiaban velocidad sobre retención, o un comité de contratación que nunca veía a candidatas de ciertos perfiles. Su filosofía estaba clara. El retorno a largo plazo está íntimamente ligado a la justicia interior de una empresa. Para ella, la palabra gobernanza no era un eufemismo legal, era la anatomía de la confianza que hace funcionar un producto. Por eso, cuando Leonard pronunció aquellas palabras y la sala hizo la pausa, Olivia no reaccionó con indignación escénica. Deslizó una frase de cortesía, habló de cifras, formuló preguntas técnicas con una precisión que dejó al descubierto las grietas de la presentación, interrogantes sobre la rotación de personal en equipos clave, falta de documentación sobre procesos de R&D, ausencia de informes de clima laboral que fueran más allá de encuestas superficiales.
Leonard respondió con una mezcla de condescendencia y nerviosismo. Era un CEO con carisma público, articulado, con una sonrisa calibrada para conferencias. En privado, su retórica se volvía evasiva. Minimizar. Son conversaciones aisladas. No represento la cultura. Tenemos un plan para mejorar. Cuando Olivia volvió a mencionar la grabación de la reunión, porque una empresa que cotiza registra sus sesiones y porque como inversionista institucional tenía derecho a solicitar material para due diligence adicional, Leonard frunció el ceño y cambió de tema. El gesto que desencadenó todo no fue solo la negativa al apretón, fue la actitud que le siguió. No se trataba de humillar en público, era la afirmación de un orden, un recordatorio de jerarquía. Ese orden, en manos equivocadas, se traducía en decisiones que afectaban la retención de talento, la reputación externa y, en consecuencia, la valoración del mercado. De regreso al coche, Olivia llamó a David. David llevaba años en Johnson Capital como la mano derecha operativa, ejecutivo de operaciones, silencioso, meticuloso. Olivia le dijo, en un susurro medido, las palabras que deberían activar protocolos ya ensayados. Phase 1. Phase 1, en la jerga de Johnson Capital, no era un golpe, era una secuencia controlada. Consistía en 3 ejes: recopilación de evidencia verificable, construcción de una coalición de inversores institucionales y comunicación estratégica con analistas independientes para provocar una reevaluación del riesgo de gobernanza. No se trataba de chantaje. Era ejercer, con transparencia, el poder que viene con ser uno de los mayores accionistas potenciales de una empresa emergente. David anotó: solicitud formal de grabación con timestamp, petición de copias de emails que remitieran a denuncias internas, acceso a informes de recursos humanos y datos de rotación por equipo. En paralelo, Olivia pidió discreción absoluta. Las acciones inmediatas no debían leerse como una represalia personal, debían construirse como un expediente objetivo que demostrara un patrón. Esa noche, el equipo de Olivia trabajó como un quirófano. Tablas de Excel, mapas de poder, pensó ella, con columnas que no solo sumaban resignación, sino que mostraban correspondencias, fechas de promociones, nombres, supervisores, y cómo, cada vez que un líder de departamento cambiaba, la diversidad dentro del equipo caía en picado. Había archivos, memos internos donde se debatía cómo preservar la cultura sin definir qué cultura, correos donde se ridiculizaban iniciativas de inclusión, y una serie de evaluaciones de desempeño con lenguaje homogéneo que penalizaba actitudes problemáticas sin ofrecer ejemplos concretos. También apareció un testimonio que resultó crucial. Jessica Chen, asistente ejecutiva de alto rango dentro de Terranova, contactó a Olivia tras la reunión. Jessica habló con voz entrecortada, como quien mira por un balcón y ve algo que debe saberse. Dijo que había grabaciones internas que en apariencia registraban la sesión. Dijo que tenía acceso a correos que indicaban que ciertas quejas de empleados nunca fueron escaladas, y ofreció, bajo asesoría legal, entregar copias autenticadas de algunos archivos. No era una filtración improvisada. Jessica había renunciado esa misma tarde y estaba dispuesta a colaborar dentro de cauces jurídicos. Olivia no celebró la fortuna de la prueba. Sabía que la ética profesional requería que todo lo que se presentara fuera admisible y obtenido de forma lícita. Por eso, antes de cualquier movimiento público, su equipo consultó con abogados y anotó una cadena de custodia, fechas, cuentas, logs de acceso, para que nadie cuestionara la legitimidad del material. En el fondo, Olivia entendía que la fuerza de la evidencia residía en su claridad y en su contexto. Una grabación que mostrara el gesto aislado sería impactante. Una serie de correos que revelaran políticas que sistemáticamente dejaban fuera a ciertos perfiles sería demoledor. Juntas, tendrían peso. Por eso, la palabra dossier comenzó a tomar forma. Un documento ordenado que no prometía venganza, sino que pedía rendición de cuentas. No había espacio para histerias. La estrategia requería método. Actuar con capital también implica gestionar narrativas. En la operativa financiera, las señales al mercado no son necesariamente órdenes de compra o venta, muchas veces son avisos institucionales, preguntas a la dirección, solicitudes de información o la mera presencia de una gran firma, famosa por su disciplina en asamblea de accionistas, que hacen que los analistas reexaminen riesgos.
Johnson Capital había aprendido, después de varias intervenciones, que una carta formal enviada al directorio y circulada entre inversionistas puede generar cobertura mediática y ajustar estimaciones. Era legal, público y legítimo. Execute, escribió Olivia en un mensaje corto a David. No era una consigna de guerra, era la confirmación de que se ponía en marcha la cadena acordada. Abogados revisando la documentación, David contactando a un puñado de otros gestores institucionales con quienes Johnson Capital había intervenido en el pasado. Un equipo de PR preparado para una narrativa basada en hechos y sin estridencias. Y, muy importante, la verificación de la grabación con metadatos. Esa palabra selló la noche. Mientras tanto, en Terranova, la tarde transcurría entre reuniones rutinarias que, para Leonard, seguirían su curso habitual. Pero el CEO no había previsto que quien ocupaba el sillón frente a él supiera leer los ríos ocultos bajo la superficie corporativa. Leonard, en la confianza de su posición, creyó que aquel gesto, la frase, el desprecio lingüístico convertido en una frontera, no tendría consecuencias reales. Para él, era reafirmación del orden. Para Olivia, era una evidencia de riesgo. A la mañana siguiente, el mercado no necesitó más que un rumor para empezar a moverse. No hubo manipulaciones oscuras. Lo que ocurrió fue la materialización de lo que Johnson Capital había llamado señales legítimas. La firma emitió una comunicación mínima, dirigida al directorio de Terranova, solicitando la presentación voluntaria de las grabaciones y ofreciendo colaboración para revisar prácticas de gobernanza. En paralelo, algunos analistas independientes recibieron solicitudes de aclaración sobre aspectos de R&D y la estructura del personal. En paralelo 2, un breve boletín interno de un fondo que seguía a Terranova mencionó que una de las principales firmas de inversión estaba evaluando su posición a la luz de nuevas evidencias de cultura corporativa. El ticker, ese termómetro social que en la prensa financiera convoca a comentaristas, traders y miedos colectivos, comenzó a marcar un volumen inusual. Hubo llamadas. Unos pocos inversores más pequeños se deshicieron de posiciones, no por fe en teorías conspirativas, sino por prudencia. Las redes sociales rebotaron extractos de la reunión cuando, gracias a Jessica, fragmentos verificados comenzaron a circular en cuentas periodísticas de tecnología. La frase, la pausa, la mirada, no era una campaña viral fabricada, era la convergencia de documentos, testimonios y la reacción normativa que genera la evidencia. Leonard se despertó con la primera llamada del día, un analista llamando por clarificaciones. Su respuesta improvisada no ayudó. Minutos después, 3 miembros del directorio, con rostros ya menos confortables que la tarde anterior, convocaron una reunión de emergencia. Apareció el nombre de Patricia Winters como figura de confianza entre ellos. Su postura podría ser decisiva. Patricia, que hasta ese punto había jugado el rol de funcionaria técnica, percibió que la situación salía de la anécdota y entraba en el terreno de la responsabilidad legal y reputacional. Mientras la prensa especializada recogía el dossier sin juicios morales, por ahora simplemente haciendo preguntas, Olivia no se permitió la satisfacción fácil. En su despacho, con la vista a la ciudad, repasó la cadena: pruebas, abogado, coalición y timing. Sabía que el siguiente paso debía ser calibrado. No buscaba destruir a Terranova, buscaba transformar condiciones. Su batería final de demandas no era punitiva sin sentido. Pedía auditorías externas, la revisión de promociones en retroactivo, la transparencia de salarios en puestos clave y un programa de promoción de talento subrepresentado con métricas auditables. Entre sus contactos había instituciones que podían apoyar sin dejar de ser arquitectas de su propia prudencia. Fondos de pensiones, algunas fundaciones con mandato de impacto, un par de gestores soberanos. No todos querrían implicarse, la mayoría exigiría pruebas y garantías de que aquello no iba a ser un show mediático. Olivia sabía que la coalición necesitaba disciplina. No sería suficiente decir «esto es injusto», tenían que mostrar por qué la injusticia era un riesgo financiero real. En el interior de Terranova, Marcus Phillips respiró por primera vez en semanas.
Había venido intentando producir cambio desde dentro, sosteniendo políticas que a menudo se veían socavadas por la dirección. Ver que una institución como Johnson Capital pusiera luz sobre aquello le dio esperanza y, a la vez, miedo. Marcus sabía que denunciar era una carrera de obstáculos, la cultura de silencio, la pérdida de empleo, la difamación de reputaciones. Cuando Jessica le entregó una copia de los archivos que tenía, con su renuncia ya firmada, él dijo simplemente: «Esto va a doler, pero quizás sea lo que evite que duelan más personas en el futuro». En su casa, Olivia repasó una última vez las piezas del dossier antes de las llamadas matinales con sus aliados. Las evidencias estaban ordenadas cronológicamente, con notas que señalaban patrones. Microagresiones formaban parte de un todo. No se trataba de un solo mal pensamiento, era un sistema que reproducía y normalizaba exclusión. En la mesa, su hija habría llamado normalmente a esa hora para contar anécdotas. Olivia guardó el teléfono en silencio y dejó que la mañana ocupara el espacio que requería. La paciencia, pensó, no era pasividad, era estrategia. Alrededor del mediodía, mientras Leonard hacía lo que pudo para contener el daño, Olivia recibió un mensaje breve de David. «Primer aliado a bordo. PR listo cuando digas». El equipo estaba preparado para ofrecer una narrativa centrada en hechos, con demandas concretas y sin anuncios grandilocuentes. Su objetivo era presionar para que el directorio actuara, no para explotar la debilidad de la empresa en beneficio especulativo. Había líneas éticas claras, no se buscaba expulsar ejecutivos sin proceso, sino forzar transparencia y rendición de cuentas. A última hora de la tarde, el directorio de Terranova emitió un comunicado escueto. Se había abierto una revisión interna y se solicitarían explicaciones. Fue una respuesta táctica, que pretendía comprar tiempo. Pero el reparto de las percepciones ya no estaba en manos exclusivamente de la dirección. Las evidencias estaban circulando en manos de periodistas de confianza, y los analistas empezaban a reescribir modelos. Los empleados, sobre todo aquellos que habían sufrido microagresiones durante años, respiraron de forma contenida ante la posibilidad de que su experiencia fuera reconocida. La primera señal pública de que algo más grande se movía fue una reunión en la que Johnson Capital había citado a varios inversores. Un encuentro virtual, con micrófonos puestos en un horario atípico, convocado para explicar evidencia y pedir apoyo para una resolución en la próxima junta de accionistas. Olivia habló sin teatralidad. Expuso hechos, presentó documentos, mostró las transcripciones y los timestamps de la grabación. No había juicios personales en su presentación, había una línea argumental clara. La gobernanza está vinculada al valor, y la evidencia sugería que Terranova estaba sobreestimando sus activos intangibles. Las respuestas de los otros gestores no fueron homogéneas, pero varias voces coincidieron en algo esencial. Nadie quería invertir en una empresa donde la cultura era un riesgo de fuga de talento, y por ende de innovación. Y la innovación era el activo fundamental de Terranova. Al caer la tarde, Olivia volvió a esa sensación de antes de entrar en la sala, una mezcla de cansancio y concentración firme. La acción ya había comenzado. Execute había desatado una serie de eventos que afectaban a personas reales, empleados que verían su vida laboral revalorada o cuestionada, directivos que podrían perder su posición, clientes que tomarían decisiones de continuidad. Olivia lo sabía y lo discutía con su equipo. No vamos a premiar con nuestro capital empresas que no cambian, no vamos a destruir a gente sin proceso, vamos a exigir que el cambio se haga con métricas, con tiempo y con auditoría externa. La noche cerró con un nuevo mensaje. Un periodista de primera línea pedía una entrevista, mencionando que había visto los primeros elementos del dossier. Otro fondo había hecho una llamada interna para revisar su exposición. En el buzón de Olivia, un correo simple de Jessica decía: «Gracias por escuchar. He firmado la cadena de custodia. Confío en que esto se use para que haya justicia y no para espectáculo». Olivia cerró el portátil y se quedó un rato en la oscuridad de su despacho. No disfrutaba de las batallas, valoraba la justicia práctica. Había momentos en los que el capital era una herramienta y otros en los que no alcanzaba. Todo reposaba sobre la capacidad de transformar esta evidencia en reformas, procedimientos, auditorías y medidas que sobrevivieran más allá del ruido del titular. Ella no quería ser la vengadora. Quería ser la esperanza ordenada que obligara a una compañía a mirar sus propios cimientos. Esa noche en Terranova, mientras algunos ejecutivos discutían estrategias de control de daños, alguien en recursos humanos escribió en un memo interno:
Evaluar políticas de inclusión con urgencia. Fue un gesto administrativo, protocolario, pero para Marcus y para muchos empleados podía ser el comienzo de algo que no se resolvería en una nota. El desafío sería hacerlo real. Al amanecer del tercer día, un nuevo elemento añadió presión. Un ejemplo de testimonios anónimos comenzó a circular entre periodistas de tecnología. Relatos de exempleados que contaban pequeños episodios sistemáticos, microagresiones convertidas en decisiones de carrera, promociones denegadas sin razón aparente, proyectos clave reasignados a equipos distintos, evaluaciones que justificaban despidos. Cada testimonio, por separado, cabía en la categoría de lo personal. Juntos componían un patrón. Olivia observó cómo el 11 de la mañana dibujaba ideas en su libreta. La cadena de eventos que había iniciado no era reversible con facilidad. Había movido piezas que pertenecían al tejido institucional de una empresa. Pero aún quedaba mucho por hacer. El directorio debía decidir si abrir una investigación independiente y, más importante, si aceptar que la cultura de una compañía, esa combinación intangible de normas, expectativas y castigos, era susceptible de producir riesgo económico real. No todas las juntas de accionistas reaccionaban con rapidez. No todas las empresas cedían a la presión sin luchar. Y en ese combate de tiempos, la paciencia estratégica sería determinante. En un despacho de Terteranova, Leonard repasó la llamada con algunos consejeros. Era un hombre hábil en relaciones públicas. Sabía que una defensa agresiva podía empeorar las cosas, pero también creía que su popularidad había construido un techo de protección. Lo que no había previsto era que el espionaje del gesto, una frase aparentemente menor, llegara a convertirse en el catalizador de una narrativa mucho más amplia sobre la cultura interna de su compañía. Por la tarde, la primera gran reunión del directorio decidió algo que nadie esperaba del todo: abrir la grabación para una revisión preliminar y contratar a un auditor externo para verificar las acusaciones. La decisión, sin embargo, llevó su propio costo. El mercado interpretó la medida como señal de inestabilidad y la atención mediática se intensificó. Para Olivia, no era todavía la victoria, era una validación parcial de lo que había dicho. Cuando la evidencia es clara, las instituciones deben responder. La pregunta era si la respuesta sería suficiente. Mientras tanto, en el canal cerrado de comunicaciones de Johnson Capital, el equipo ultimó detalles para un paquete de demandas que presentarían formalmente al directorio: auditorías externas, revisión de políticas de promoción, transparencia de salarios en puestos senior, un programa de supervisión por parte de un tercero independiente y compromisos verificables con KPIs. No pedían la eliminación de líderes sin proceso, pedían que el proceso existiera y que sus resultados fueran vinculantes. La tensión ya no era solo entre Olivia y Leonard, era entre dos maneras de concebir una empresa: una que normaliza el desprecio en gestos cotidianos y otra que lo considera un riesgo sistémico que hay que corregir. En esa disputa, los accionistas con poder de voto y la opinión pública se convirtieron en árbitros inevitables. Y en el momento en que Johnson Capital tuvo que decidir si hacer públicas sus demandas, exigiendo claridad en la próxima junta de accionistas, Olivia cerró un puño apenas imperceptible. Sabía que al proceder obligaría a muchos a elegir bandos y que las consecuencias serían humanas y tangibles. No era una decisión que tomara con ligereza. El teléfono vibró con otra notificación, una llamada entrante de un email anónimo que contenía un documento que parecía añadir una capa más al expediente. Era una hoja suelta con una lista de incidencias, fechas y supervisores. Afirmaba prácticas de exclusión que no estaban explícitas en los correos ya entregados. Olivia la miró con cautela. Más piezas sí, más responsabilidad también. Todo aquello necesitaba ser verificado. La noche cerró otra vez con una ciudad que parecía respirarle al conflicto. Y en la quietud de su casa, Olivia pensó en la mano extendida. ¿Cuántas veces había sido la primera señal de algo que no se veía? Sabía que su labor, en adelante, sería menos sobre grandes declaraciones y más sobre insistencia técnica y paciencia. Hacer que una compañía cambie implica muchas veces la tediosa labor de seguimiento. Auditorías que se prolongan, KPIs que se verifican trimestralmente, sistemas de reporte que no se abandonan cuando la noticia deja de ser tendencia. La historia ya se había convertido en mucho más que una anécdota. Había movido personas, decisiones y expectativas. Y en el fondo, tanto Olivia como los empleados de Terteranova entendían algo primordial. Nadie gana si la empresa se desmorona, pero nadie debería mantener una empresa que normaliza la exclusión.
Cuando llegó la madrugada, con su ciudad dormida y la pantalla del portátil mostrando una cadena de correos que no terminaba, Olivia dejó el cursor parpadeando sobre una línea final del plan de acción. Supervisión independiente hasta implementación de KPIs verificables. Era una frase burocrática, pero con los matices de la realidad. Y entonces, en el silencio, aparecieron dos palabras en el chat de equipo: documento autenticado. Era un paso más, y, al mismo tiempo, la antesala de la siguiente fase. Documento autenticado. La frase apareció en el chat como una confirmación fría y técnica, pero en el despacho de Olivia resonó como la última llave que faltaba en una cerradura. A partir de ese momento, todo lo que siguiera tendría que sostenerse ante ojos neutrales: abogados, auditores y, quizá lo más decisivo, el mercado. Los auditores contratados por el directorio de Terranova trabajaron con una rigurosidad que irritó a algunos ejecutivos. Verificaron metadatos, cruzaron logs de acceso a servidores, cotejaron timestamps y solicitaron constancias notariales de las copias aportadas por Jessica. No era teatro, era procedimiento. Cuando un perito independiente certificó que la grabación contenía la frase exacta que había congelado la reunión, no estrechó la mano al personal, y que los archivos originales no mostraban señales de manipulación, la narrativa defensiva de Leonard empezó a desafinar. En paralelo, un pequeño grupo de analistas financieros, consultado por inversores cautos, reescribía sus modelos. En esta ficción, el precio de la acción de Terranova sufrió una caída que, a lo largo de 2 sesiones, llegó a un descenso ficticio del 11% desde el precio de referencia previo a la crisis, porcentajes que aquí sirven para narrar plausibilidad, y no para afirmar datos verificables. Lo importante no era la cifra exacta, sino el mecanismo. La combinación entre evidencias verificadas, atención mediática y la retirada de apetito por riesgo en algunos portales institucionales creó una presión real sobre la valoración. En la sala de juntas de Terranova, la tensión se materializó en miradas y en la rigidez de cuerpos que hasta hace poco se movían con la naturalidad de quienes consideraban su rango intocable. Leonard llamó a su estratega de comunicación, repitió su consigna: mantener la calma, no inaugurar frentes, y en una conversación privada pronunció por primera vez la frase en inglés que había circulado como cita en algunos despachos internacionales: "I don't shake hands with staff". La frase, dicha para reforzar un estilo que él creía necesario, sonó, en el eco de la sala, mucho menos convincente de lo que habría querido. Dentro del directorio, la discusión se volvió áspera. Patricia Winters, CFO con historial técnico y reputación de rigurosidad, se encontró en una encrucijada. Había trabajado años bajo la órbita de Leonard, pero su sentido del riesgo era pragmático. Una empresa tecnológica dependiente del talento no puede permitirse que la cultura sea un agujero financiero. Patricia pidió tiempo para revisar documentos y en una reunión privada con Marcus admitió que la evidencia sugería una falla sistémica. Las palabras que pronunció en la sesión pública del directorio marcaron la diferencia. No podemos tolerar patrones que erosionen la confianza del equipo y la integridad operativa. Propongo actuar con dureza y con justicia, auditoría, supervisión y, si procede, acción disciplinaria. La propuesta que Johnson Capital presentó formalmente en la siguiente convocatoria a accionistas fue meticulosa y circunspecta. No pedían la cabeza de Leonard como un acto de venganza, pedían mecanismos. Exigieron un plan de remediación con plazos definidos, la contratación de un auditor laboral externo, la revisión retroactiva de promociones y despidos en los últimos 4 años, transparencia salarial en los puestos directivos y la creación de un comité de supervisión, liderado por miembros independientes. También propusieron la implementación de blind hiring, procesos de selección en los que la información demográfica queda oculta en etapas clave, como piloto en equipos de producto y R&D para medir impacto en retención y desempeño. Mientras se negociaba en los despachos, la vida cotidiana dentro de Terranova se minaba por la incertidumbre. Empleados que durante años habían aprendido a silenciarse, empezaron a hablar. Algunos, con temor, acudieron a Marcus para relatar episodios que apoyaban el patrón que el dossier señalaba. Reuniones en las que se relegaba a equipos enteros, feedbacks vagos que terminaban en desvinculaciones, proyectos que nunca llegaban a producción y que terminaban en explicación de ajustes culturales. Otros, más cautelosos, pidieron anonimato, pero entregaron información complementaria que los auditores verificaron. En esa atmósfera, Jessica Chen aceptó testificar ante el comité de investigación.
Su testimonio fue sobrio. Explicó cómo, en su rol ejecutivo, había presenciado y documentado conversaciones en las que se minimizaban denuncias de empleados y se desalentaban iniciativas de inclusión. Entregó correos con propuestas desechadas y apuntó directrices de recursos humanos que en la práctica privilegiaban afinidades sobre mérito. Al final de su intervención, cuando describió su renuncia, no hubo espectáculo, solo constatación de pérdida. «Me fui porque no pude cambiar lo que veía desde dentro», dijo, y en sus palabras había tanto dolor como la convicción de quien toma un riesgo por creer que la verdad debe ser pública. El hearing público que siguió fue para Terranova una prueba de fuego. Olivia asistió por cortesía y para observar cómo las instituciones respondían cuando se enfrentaban a evidencias verificadas. En la sala había accionistas, periodistas, empleados, representantes de fondos de pensiones y consultores de compliance. El ambiente tenía la intensidad de un juicio moral con consecuencias económicas. Micrófonos, cámaras discretas y cuadernos abiertos. Leonard intentó una defensa clásica. Minimizó, apeló al error humano y proclamó su compromiso con la diversidad. En un momento de su intervención, repitió la frase que había mostrado su distancia hacia la plantilla, tratando de enmarcarla como un malentendido cultural. Fue un gesto torpe. Un director del comité, implacable en lo técnico, puso en la mesa las transcripciones que demostraban que no fue una frase aislada, sino una actitud reiterada en varios documentos internos. La sala percibió la diferencia entre un incidente y un patrón. La votación del directorio fue un punto de inflexión. No hubo unanimidad, pero sí suficiente consenso para suspender a Leonard de forma provisional mientras la investigación avanzaba. Patricia Winters fue nombrada directora interina con un mandato claro: aplicar las medidas acordadas y cooperar plenamente con los auditores. La suspensión de un fundador /CEO rara vez es un trámite simple. Siempre deja consecuencias humanas y corporativas. En el caso de Terranova, la medida funcionó como una señal de que la empresa tomaría un camino distinto. No era un cierre de capítulo, era el inicio de una vigilancia externa que por primera vez convertiría la cultura en un activo sujeto a KPIs y auditorías. Los días siguientes consistieron en un trabajo de trincheras. Patricia afectó diálogos públicos y, en entrevistas cuidadosamente calibradas, reconoció fallos y prometió transparencia. La empresa abrió líneas de reporte anónimas, contrató consultoras de diversidad reputadas y lanzó las auditorías solicitadas por Johnson Capital. Todo ello, por supuesto, se seguiría con lupa. Prensa, analistas y empleados exigían verificaciones periódicas. Olivia no se permitió la autocomplacencia. En una reunión con el equipo central, habló de la necesidad de medir, no de castigar por el gusto de hacerlo. Queremos que Terranova sea mejor, no porque eso nos dé una satisfacción moral, sino porque compañías sanas retienen talento y harán mejores productos. Esa es la lógica que conecta la justicia con el valor, dijo. David, a su lado, tomó notas con la calma de quien ha visto muchas negociaciones y sabía que las promesas se comprueban con hechos. El primer paquete de medidas públicas incluyó resultados concretos: la contratación de una firma para auditar procesos de contratación, un compromiso a publicar informes trimestrales sobre diversidad en la compañía y el lanzamiento de un programa de desarrollo de liderazgo para empleados subrepresentados con seguimiento de KPIs trimestrales. Además, se anunció la creación de un fondo interno destinado a financiar iniciativas de inclusión y programas de mentoría técnica. La noticia tuvo un efecto mixto. Fue tomada con escepticismo por algunos activistas que temían medidas cosméticas y con alivio por empleados que buscaban señales de cambio real. Mientras tanto, la coalición de inversores liderada por Johnson Capital detalló un calendario de seguimiento. No se trataba de un ultimátum, sino de un contrato moral entre accionistas. Auditorías externas cada 6 meses, informes públicos sobre avances y la posibilidad de exigir cambios en la dirección si los compromisos no se cumplían. Ese calendario, más que un arma, funcionaba como un sistema de checks and balances. Olivia insistió en que las métricas fueran verificables y que el proceso tuviera consecuencias predeterminadas en caso de incumplimiento. No tardaron en aparecer resistencias internas. James Stewart, ejecutivo que había representado la resistencia inicial, intentó articular una narrativa de libertad del mercado y exceso regulatorio. Si cada gesto se convierte en bandera, la espontaneidad se pierde, decía en conversaciones privadas.
Pero la opinión pública y la presión de clientes corporativos, algunos de los cuales expresaron preocupación por trabajar con una empresa que, según su percepción, normalizaba la exclusión, convirtieron esas objeciones en argumentos menos convincentes. La transformación, como Olivia había advertido desde el principio, no fue instantánea. Hubo medidas que fallaron. Un piloto de blind hiring mostró mejoras, pero también problemas logísticos. El sesgo se trasladaba a otras etapas del proceso si no se revisaban las descripciones de puestos y los criterios de evaluación. Un programa de mentoría careció de recursos iniciales y quedó a medias. Cada fallo fue documentado y considerado en la siguiente ronda de medidas. La lección fue clara: la implementación es más importante que el diseño. Uno de los momentos más significativos de la transición fue la promoción de varios empleados de Terranova que durante años habían ejercido funciones clave sin el reconocimiento adecuado. Entre ellos, una ingeniera de datos que había liderado proyectos invisibles logró un ascenso a jefe de equipo. Su primera reunión como líder cambió el tono de su entorno. Pidió feedback, estableció criterios claros y solicitó auditorías de sus procesos. «Esto no es una victoria de un día», dijo en su primer email a la plantilla. «Es un comienzo que requiere constancia». Olivia observó esos pequeños cambios con una mezcla de satisfacción y prudencia. Para ella, la política de inversión condicionada, usar el capital como herramienta para alinear valor y conducta, funcionaba cuando se aplicaba con límites éticos. Nunca pensó en la capital como instrumento de humillación. La dependencia del capital debe ejercerse para crear instituciones más robustas y equitativas. En ese espíritu, Johnson Capital lanzó un fondo paralelo con reglas estrictas. Invertiría en empresas a condición de transparencia en gobernanza, apoyo a programas de diversidad verificables y metas de retención de talento. El fondo también ofrecía mentoría operativa, no solo capital, porque Olivia creía que la solución era técnica y humana a la vez. La prensa continuó su seguimiento. Algunos titulares seguían volcándose en la frase de Leonard, en la anécdota del apretón rechazado, porque los gestos sencillos hacen titulares. Otros empezaron a narrar las historias humanas, exempleados que ahora volvían a creer, directivos que aprendían a liderar con métricas y sobre todo cómo una decisión de inversión se había utilizado como palanca para exigir cambios. Los debates públicos se polarizaron, unos celebraban la intervención, otros advertían de los riesgos de concentración de poder. Olivia atendía las críticas con atención. En sus entrevistas repetía el mismo principio: el capital tiene poder. Usarlo requiere justicia, transparencia y vigilancia. En los meses que siguieron, los informes trimestrales mostraron progresos medibles. La retención en equipos de I+D mejoró en los trimestres subsiguientes respecto al baseline previo. La participación de empleados subrepresentados en roles técnicos clave aumentó paulatinamente, y las encuestas de clima laboral, ahora auditadas externamente, reflejaron mejoras en percepción de inclusión. Para mantener la verosimilitud de la narración, pueden considerarse cifras de cambio. En esta ficción, la empresa reportó una mejora relativa de retención de un 18% en roles técnicos clave después de 6 meses de implementación de políticas de contratación y mentoría. Ese número es narrativo y se presenta como indicativo del impacto, no como una cifra validada externamente en el mundo real. Las repercusiones personales no desaparecieron. Leonard, tras varios meses de investigación y presión del mercado, anunció finalmente su renuncia. Lo hizo con una declaración en la que aseguraba haber reflexionado, acepta responsabilidad por no haber protegido la cultura, e instaba a la empresa a mirar hacia adelante. No fue una salida sin tensión. Hubo cartas de empleados que pedían medidas más contundentes, y mensajes de inversores que valoraron la respuesta institucional. La renuncia puso un punto en la figura del desencadenante, pero no cerró el proceso. La empresa tuvo que consolidar las reformas y demostrar que la cultura ya no era un riesgo mayor. Patricia, en su rol de directora ejecutiva interina, promovió cambios estructurados. Un departamento de control de gobernanza con acceso directo al directorio, revisiones de procesos de promoción con paneles externos y la publicación trimestral de métricas de diversidad y retención. Marcus, que había trabajado desde dentro para impulsar cambios, pasó a liderar un comité de implementación, que tuvo autoridad para proponer sanciones internas cuando se detectaran incumplimientos. Jessica volvió a la empresa en calidad de consultora temporal para ayudar a diseñar procesos de denuncia con salvaguardas legales. Su decisión fue tomada con cautela y con un acuerdo claro sobre su rol y las limitaciones de su participación. Uno de los resultados indirectos más relevantes fue el efecto en el ecosistema emprendedor.
Los fundadores subrepresentados que antes habían tenido dificultades para acceder a capital encontraron una nueva vía. El fondo de impacto lanzado por Johnson Capital ofrecía capital condicional y mentoría, y además contaba con cláusulas de seguimiento que exigían transparencia en gobernanza. Olivia supervisó personalmente algunas inversiones y pidió que cada empresa del portafolio adoptara, como mínimo, prácticas de evaluación ciega para puestos técnicos y la publicación anual de métricas de inclusión. El objetivo no era homogeneizar empresas, sino crear un entorno donde la diversidad se entendiera como parte esencial de la estrategia de crecimiento. Aún así, la historia no se transformó en un final idílico. Hubo empresas que resistieron y que, al final, perdieron talento valioso. Hubo directivos que se sintieron expuestos y que buscaron refugio en empresas menos vigiladas. Hubo movimientos sociales que acusaron a los inversores de instrumentalizar el sufrimiento para su agendamiento mediático. Olivia escuchó todas esas críticas y, en privado, aceptó que su estrategia no era perfecta. Una vez más, volvió a su principio. El capital puede empujar, no puede sustituir la voluntad de cambio colectiva. En un acto público organizado 6 meses después de la crisis, Olivia participó en un panel sobre gobernanza y justicia corporativa. La sala estaba llena de periodistas, académicos y gestores. En su intervención, habló con la claridad que la había caracterizado desde el principio. Un apretón de manos no define una compañía, pero es el síntoma de una cultura que puede corroer su capacidad de innovar. Usamos nuestro poder para exigir que esa corrosión sea diagnosticada y reparada. Lo hicimos con reglas, no con venganza. Tras el panel, un grupo de jóvenes fundadoras le pidió consejo. Entre ellas, una emprendedora negra que lideraba una startup de logística basada en IA, le contó cómo, cuando era candidata para un puesto, le rechazaron con comentarios imprecisos. Olivia la escuchó como había escuchado a tantos, con atención y con responsabilidad. 5 minutos después, la conversación se había convertido en un ofrecimiento suave de mentoría. No era una foto para la prensa, era una responsabilidad que Olivia asumía a nivel personal. Sabía que el cambio cultural necesita rostros, pero también sistemas. El cierre simbólico del proceso en Terranova llegó cuando, un año tras el episodio del apretón de manos, la empresa publicó su primer informe anual de gobernanza con auditoría externa que certificaba mejoras en prácticas de promoción, transparencia salarial y retención. El informe no era una coronación, era un registro de trabajo aún por sostener. El directorio se sometió a una revisión y aprobó un plan de supervisión por 3 años, con hitos trimestrales y sanciones contractuales si los compromisos no se cumplían. La medida calmó a algunos inversores y dio mayor confianza a clientes y empleados. Olivia, a su vez, anunció un nuevo fondo de mentoría y capital semilla destinado a fundadores subrepresentados. El programa no solo aportaba dinero, ofrecía acceso a red, formación en gobernanza y condiciones claras. Cada empresa aceptaba ser auditada en prácticas internas y publicar métricas anuales. La iniciativa buscaba crear un ecosistema donde la equidad fuera un activo medible y donde el capital se empleara para construir instituciones duraderas. En los meses posteriores se multiplicaron las pequeñas victorias. Un equipo que logró escalar sin perder ingenieros por motivos culturales. Una contratación que trajo a una directora técnica que diversificó la hoja de ruta del producto. Y el reconocimiento público de empleados que por primera vez vieron su experiencia validada en informes auditables. Para ellos, la historia había dejado de ser un titular para convertirse en un cambio tangible en su día a día. Al final, la mano extendida de Olivia había perdido la función de símbolo de poder, se había convertido en catalizador de un proceso que exigía paciencia y técnica. La ciudad, que había visto el episodio como una anécdota en las primeras semanas, terminó por entender que los cambios estructurales requieren seguimiento institucional y compromiso sostenido. En una escena que cerró la serie de eventos con una nota humana, Olivia se reunió con un grupo de jóvenes emprendedores en un coworking informal. Entre ellos estaba la fundadora que había conocido en el panel. La conversación derivó hacia experiencias personales y desafíos de liderazgo. Al concluir, la joven se levantó, nerviosa, y ofreció la mano. Olivia la miró, vaciló solo un segundo y estrechó la mano con firmeza. No fue un gesto ostentoso, fue un acto cotidiano que cerraba un círculo. Reconocimiento mutuo, respeto profesional y la certeza de que el cambio que se busca también se manifiesta en la decencia de los actos más simples.
La narrativa que partió de ese apretón rechazado no prometía soluciones definitivas. Lo que demostró fue que el capital, cuando actúa con reglas y transparencia, puede ser fuerza para el cambio, que la evidencia bien documentada mueve instituciones, y que la cultura corporativa, tratada como un activo que influye en valor y en innovación, merece ser gobernada con rigor. Pero también dejó en claro una advertencia: la vigilancia debe ser continua. Las políticas pueden convertirse en rituales si no se sostienen con auditoría y con consecuencias verificables. En la última escena, Olivia se quedó un rato más en el despacho donde todo había comenzado a tomar forma. Miró el dossier que había guiado la estrategia. Pensó en Jessica, en Marcus, en Patricia, en los empleados que recuperaron oportunidades y en los que aún esperaban ser escuchados. La responsabilidad de quien tiene capital no es solo elegir dónde invertir, sino con qué condiciones y con qué cuidado. Ella no proclamó victoria, solo trazó una hoja de ruta: seguir midiendo, seguir exigiendo transparencia, seguir apoyando líderes que trabajen por una cultura inclusiva. Multimillonario se niega a estrechar manos. Lo que pasó con la mujer negra de 2B fue, en los medios, el titular que captó la atención inicial. Pero en la práctica, la historia fue otra. Una sucesión de decisiones técnicas y humanas que transformaron procesos, promovieron rendición de cuentas y pusieron en evidencia que la exclusión no es solo una injusticia moral, sino un riesgo económico real que puede y debe ser gestionado. La chica que una vez extendió la mano dejó de ser un símbolo, se convirtió en agente de cambio, en una inversionista que usó su posición para alinear valor con justicia. Si esta historia te hizo pensar sobre el papel del dinero en la transformación social, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir analizando casos donde la gobernanza y la justicia se encuentran en la práctica.